Importante el día de hoy porque hoy vamos a hablar sobre la piedra angular sobre la que se basa toda la fe cristiana. Sin este evento, sin la resurrección de Cristo, la fe cristiana no tiene sostén, no la hace diferente. Este es el evento que separa la verdad de la mentira, la historia de los cuentos, la religión de la relación. Este es el punto clave de todo el cristianismo. Por eso es que este es el día más importante en la historia de la humanidad. Mucha gente celebra en grande, ¿no? Celebran la Navidad y celebran el Año Nuevo y sus cumpleaños y todo eso está muy bien. Sin embargo, esta mañana yo te diría que la fecha más importante que puedes celebrar es es el día de resurrección de Cristo, porque es el día que ese es ese es el día que te confirma que Jesús tenía el poder para perdonar tus pecados y ofrecerte salvación y vida eterna. Y no sé tú, pero yo planeo y estoy en este mundo de paso. No estoy, si tú ves tu vida, es un puntito en todo este espectro del tiempo y de la humanidad. Y la vida eterna representa el resto del puntito. Entonces, la fe cristiana, cuando tú la estudias, no es que la tengas que estudiar, cuando tú entiendes por qué vino Jesús al mundo, esta fecha se convierte en el día más importante porque es la evidencia de que Jesús venció la muerte y, repito, tiene el poder de ofrecernos vida eterna. Ningún otro gurú, maestro, profeta, como les quieras llamar, ninguno venció la muerte. Buda no venció la muerte. No sé, hay cantidad de personas que la gente sigue ciegamente, pero ninguno de ellos hay evidencia de que haya vencido la muerte como para que tú lo sigas incondicionalmente. Jesús sí lo hizo. Y por esta razón es de que la gente entrega su vida a Jesús, porque ningún otro ser humano ha vencido la muerte. Es la idea de que si llega George de la Vega el fin de semana y dice, señores, síganme, porque yo voy a morir hoy y en 3 días resucito. Y agarran a George y tú lo ves que lo matan, inclusive hasta le metes una lanza para asegurar que está muerto. Y está muerto, desangrado, está totalmente destrozado su cuerpo. Pero a los 3 días te lo encuentras en el tianguis de Pulga, ahí predicando. Te digo una cosa, síguelo. Síguelo. Si alguno de ustedes, síguelo. Pero entonces yo veo gente que se fanatiza por otros seres humanos, pero no se fanatiza por Jesús y es como que no tiene sentido para mí el fanatizarme por otro ser humano. Sí tiene mucho sentido aprender de gente sabia, tiene mucho sentido buscar mentores, tiene mucho sentido rodearse de gente alta, guapa, inteligente y fuerte como los que tenemos en otros grupos. Tiene mucho sentido eso, pero no tiene sentido el fanaticarse de un ser humano. ¿Quién aquí es como el jugadores de fútbol Messi, ¿no? O sea, ¿cuánta gente es fanática de Messi, pero ni siquiera se atreven a mencionar el nombre de Jesús en público, pero se ponen la camiseta de Messi? Oigan, por cierto, ¿a cuánta gente le daría pena salir a la calle con lo que traigo puesto yo? Me encantó esta camisa, me encanta, apenas, y como toda cosa, ¿no? Apenas ayer me la regaló mi esposa. Y dije, no, para luego es tarde, estudio bíblico. Entonces tienes que enseñar lo que crees, tienes que mostrarlo, o sea, no te puede dar pena si es algo que tú crees. Entonces yo veo gente que no tiene ningún problema hablando de Ronaldo y de Messi no sé, de sus ídolos, ¿no? Pero tienen problema con Jesús. Y yo digo, yo no me ofendo si Vicky García
agarra y se pone la camiseta de Messi y se pone en las esquinas y decir, Messi es el mejor jugador del fútbol del mundo. ¿Alguien se ofende porque Vicky García, que tiene cara de fanática de Messi? ¿Quién? Véanla con cámara abierta. Díganme si no tiene cara de fanática de Messi y del fútbol. El punto aquí es de que nadie se ofende si Vicky se para en una esquina y grita, Messi es el mejor jugador del mundo. Nadie la va a gritar. A lo mejor la tiramos un poquito a loca, está bien, no hay problema, pero nadie se ofende, pero grita en nombre de Jesús y hace cuenta que, ¿por qué, señores? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús representa algo que Messi no representa. Jesús hace una declaración que no la hace Messi. La declaración de Jesús es: yo vine al mundo y ofrezco mi cuerpo en sacrificio para que tú seas libre de tu pecado y tengas vida eterna al lado de mi Padre en el cielo. Messi lo único que declara es: voy a meter más goles mañana. Y hay gente que no tiene problema. Entonces, el mensaje de Jesús es un mensaje que divide al mundo, como toda la verdad, por cierto. La verdad divide al mundo. La verdad y la mentira, el bien y el mal, los feos y nosotros. Entonces, hay cosas que dividen al mundo. Jesús divide al mundo porque su declaración es una declaración categórica. Dice, no hay otro camino, no hay otro Dios. Y como evidencia de que no hay otro camino, voy a hacer algo que nadie más ha hecho. Voy a morir y resucitar. Eso es wow. Pero no nada más voy a morir, sino todo lo que hago va a reflejar este evento. Y todas las profecías del Antiguo Testamento por miles de años van a hablar de esto. Y voy a dejar evidencia. Y mientras esté en vida, voy a hacer milagros. Voy a curar a los lisiados. Voy a abrir los ojos de los ciegos. Voy a resucitar a muertos. O sea, no nada más morí. Hay mucha gente que tiene un accidente y dice que se fue al cielo y regresó. ¿Quién ha escuchado esas historias? Hay muchas historias de esas y algunas tienen sentido para mí, algunas quizás no, pero es irrelevante. Pero esa gente no entregó su vida por ti. Esa gente no hizo milagros en vida. Esa gente no sanó, no sanó no resucitó a un muerto, no le dio vista a un ciego. Ni siquiera habló sabiduría, muchos de ellos se murieron. Está como el famoso chiste de la señora que se accidenta con el señor y tienen un gran accidente y los dos están bien y dice la mujer, le dice al hombre, oye, qué fortuna que estamos vivos, que después de este accidentazo, qué fortuna que estamos vivos, y dice la mujer, en mi cajuela traigo una botella de champaña. Y dice, vamos a celebrar que estamos vivos. Y el amigo la ve, la mujer es hermosa y te acaban de tener el accidente. Y dice, estoy de acuerdo, vamos a celebrar. Y agarra el hombre y saca la botella de la champaña de la mujer que tenía en la cajuela de la mujer. Y se sirve la botella de champaña y se echa una buena copa de champaña y le ofrece a la mujer. La mujer, no, yo mejor voy a esperar que llegue la policía. La astucia de las mujeres. Entonces, es importante que tengas claridad. Y para mí es impresionante cómo este tema, en lugar de perseguir la libertad, el ser humano en su maldad se aleja de la verdad. ¿Sabes por qué la gente, y este era yo, y ciertamente somos todos antes de venir a Cristo, si no naciste en lugar cristiano? ¿Sabes por qué la gente no se conecta y sigue a Jesús y se pone la camiseta de Jesús y alaba a Jesús y fanatiza a Jesús? ¿Sabes por qué la gente no lo hace? Porque tenemos maldad y nuestro pecado nos separa. Escucha esto. No queremos, en nuestra maldad, arrogancia, egoísmo, no queremos que nadie nos diga qué hacer. No queremos que Jesús rija nuestra vida. No queremos que nadie rija nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Lo rechazamos para vivir
nuestra vida loca. Lo rechazamos para vivir como se nos da la gana porque no queremos vivir como Él dice. No queremos vivir como Él enseña. Sin darnos cuenta, señores y señoras, que la vida que Jesús dice que vivamos es la más libre de todas. Los mandamientos no están ahí para limitarnos, están ahí para darnos libertad total. Jesús no nos dice no mientas, o no, 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 Jesús nos dice, no nos dice, exactamente, no nos dice no adulteres, no mientas, no honra a tus padres. Jesús no repite ahora sí que con su modificación, el sermón de la montaña, y Jesús no dice ama a tu prójimo como a ti mismo, no nos lo dice para esclavizarnos, nos dice para darnos total libertad. Pero cuando estás del lado del no creyente o el que no entiende esto, cree que nos limita. Es más, mucha gente no se acerca a Cristo porque creen que ya no van a poder divertirse. Háganme la locura. ¿Cierto o no? Mucha gente dice, no, esos cristianos no se divierten. Les voy a dar el ejemplo que doy de esto. Mi hijo mayor, Alessandro, fue a la mejor universidad cristiana del mundo que se llama Liberty en Virginia y no y está evaluada como la mejor universidad del mundo porque es a donde, repito, van los viernes, dan a la convocatoria gente excepcional, ¿no? Expresidentes y ministros y atletas, todos cristianos de la cristiana, lo mejor de lo mejor, la crema de la crema del mundo cristiano va y comparte sus experiencias y sus historias a esa universidad. Y bueno, el punto está en que esa universidad tiene equipos de básquetbol, de fútbol americano, de todos los deportes al nivel más alto de Estados Unidos. Y yo no sé cómo hicieron este estudio, pero es un estudio que se comparte entre ellos y dice que midieron el nivel de entusiasmo de la fanaticada, ¿no? El nivel de entusiasmo de los estudiantes cuando hay juegos de fútbol americano, por ejemplo. Y los juegos de fútbol americano en Estados Unidos son más grandes que los juegos de fútbol americano profesional, ¿eh? No sé si saben eso. Literalmente son más grandes los estadios, son más grandes las multitudes. El caso está en que hicieron medición de escándalo, de entusiasmo, de porra. Y resulta que Liberty, y no sé, 200 universidades que compiten. Bueno, Liberty resultó ser la cuarta universidad más entusiasta del país. La cuarta, o sea, es la porra más entusiasta del país. La cuarta. Ese es el tema. Liberty es un campo seco. O sea, no se toma, no se vende alcohol ni se toma, y si encuentran algún muchacho que toma, lo sacan. Es un campo seco. ¿Quién ha ido a las cumbres de liderazgo? ¿Quién ha tenido la bendición de poder ir a una cumbre de liderazgo de nosotros? Hacemos fiestas los sábados y hacemos reventones. Deberían de ver a Berenice Aguirre, que tiene cara de tranquilita y dentista y muy profesional y eso. No, pero cuando es la fiesta, quítense del camino. Es un trompo. No, no, hasta la última cumbre casi la tenemos que bajar de las mesas, de la bailada que está haciendo. Ese es el punto que hago. No tomamos. Es una fiesta sin alcohol. Y hemos tenido varios testimonios, y algunos de ustedes han recibido este comentario, en donde los empleados del hotel nos dicen, no podemos creer la divertida que se meten sin alcohol. Dicen, no lo creemos, no lo creemos, no vemos esto. No vemos esto en las bodas de normales y en las fiestas normales donde sí se toma, ni siquiera con el alcohol se divierten como ustedes se divierten. Entonces es un mito que necesitas eso. Y no les digo esto por otra razón, sino que el tema de Cristo, mucha gente que no lo recibe con corazón abierto, es porque tiene corazón duro y porque cree que lo va a limitar o lo quiere rechazar por su maldad, porque yo no quiero dejar mi pecado, yo no quiero dejar no sé, de mentir, no quiero dejar de adulterar, no quiero dejarlo y por eso me alejo. Lo rechazo porque me confronta, me dice, no hagas eso, pero no te dice no hagas eso para limitarte, te dice eso para liberarte. Súper, súper importante.
Entonces les cuento la historia y dice así en Mateo capítulo 27 versículos 45 al 55 dice, Jesús fue crucificado con dos delincuentes. Los soldados lo clavaron en una cruz de madera y esperaron que muriera. Había muchísimas personas contemplando la ejecución. Algunas se reían de Jesús. Ayudaste a mucha gente, pero a ti mismo no te puedes ayudar. Decían, algunos soldados le quitaron la ropa a Jesús y la jugaron a los dados. Otros soldados escribieron un cartel que colgaron en lo alto de la cruz que decía, este es el rey de los judíos. Mientras Jesús estaba en la cruz, oraba, Padre, te ruego que los perdones. No saben lo que están haciendo. Incluso uno de los delincuentes, de los dos delincuentes que estaba junto a Jesús, se burlaba de él. Tú eres Jesús, ¿no es cierto? Le dijo. Se supone que eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿a qué esperas? Sálvanos. Cállate, le dijo el otro delincuente. Nosotros merecemos morir. Pero Jesús no ha hecho nada malo. Y se volvió hacia Jesús. Recuérdame cuando seas rey. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Pasaron las horas, de repente el cielo se oscureció. Padre, gritó Jesús, estoy en tus manos. Entonces Jesús murió. Un centurión romano que había visto morir a Jesús dijo, es cierto que este hombre era el Hijo de Dios. Repito, no hay ninguna otra historia. Corríjanme los que han estudiado más que yo de otros maestros o de otros gurús o de otros profetas, o lo que quieras llamar. Recuérdame si hay alguno que haya vivido de tal forma que haya literalmente recibido el castigo, le hayan escupido, lo hayan latigado, lo hayan humillado, lo hayan desnudado, lo hayan... Tú dime cuál. ¿Buda hizo eso por ti? ¿O profesó hacer eso por ti? Dijo que yo recibo castigo por ti. ¿Dijo eso? ¿Algún otro que tú conozcas dijo yo lo hizo? No nada más lo habló, sino que lo hizo. Mira, te voy a mostrar evidencia de la resurrección. Porque esta es la realidad. Si tú no crees, tienes que preguntarte, no creo, porque se me hace una fantasía la idea de que alguien pueda resucitar después de morir. Entonces, no creo porque se me hace una fantasía o no creo porque, repito, la historia nadie más la valida. O sea, no creo porque no he visto evidencia. ¿Eres de los que tiene que ver para creer? Hay una película y un libro que se los recomiendo mucho a los que quieren evidencia y yo lo tuve que leer, por cierto, yo soy muy verde, yo requiero evidencia. Yo no soy de los que, ay, le voy a la América y a lo bruto. No, le voy a la América porque tiene a Messi y a Ronaldo juntos o lo que sea, ¿me explico? O sea, busco evidencia. ¿Y qué sucede? Porque es mi naturaleza. Hay un libro que hace muchos años lo leí y lo hicieron película. Una película de esas, o sea, no crean que es un peliculón ni mucho menos, pero está bien. Y se llama El caso de Cristo. Y este era un reportero de, no sé, del New York Times o lo que sea, que era ateo. No era enemigo, no venía dañado por alguna relación cristiana o porque vio cristianos malos y no odiaba a los cristianos. Que por cierto, el que viene dañado al cristianismo normalmente tuvo una mala experiencia con un cristiano. Normalmente vio algo que no debe, algo negativo de un cristiano y no nada más no viene a Cristo porque no lo conoce, no viene porque odia lo que vio de cristianos. Confundió al cristiano con Cristo. Y entonces, este no, este amigo, su novia creo que era cristiana, pero él era neutro, él no venía dañado por experiencias con cristianos o con iglesias o con pastores o sacerdotes, él no venía dañado. Él nada más no creía, decía, esas fantasías que creen los cristianos. Y se puso a estudiar por toda la evidencia, pero con ojos neutros. Y de hecho, su idea inicial era probar que no era que la resurrección y toda la historia de Cristo era una falsedad, que era historia que se pasaba de generación
y que querían creer esto. Entonces, él se puso, su intención inicial era probar que no existía. Y él tenía experiencia investigando, era un investigador profesional. Y después de todo el estudio que hizo, y se lo recomiendo mucho, es muy técnico el libro, es uno de esos libros en donde gente como George y como yo lo disfrutamos, pero el resto de la gente se duerme a los 10 segundos que lo empieza a leer, porque es evidencia. Está hablando de datos, de estadísticas, de historia. Bueno, yo lo leí porque yo sí necesito eso. Yo necesitaba saber que mi fe no era una fe fanática en el aire, no era una fe sustentada en lo que me dijeron sacerdotes, padres o lo que he visto de mismos cristianos, sino una fe fundamentada en conocimiento y aquellas cosas que no entienda, por lo menos lo importante está respaldado. Mucha gente discute boberías de que si es el sábado, el sabbat es el sábado o el domingo. Jesús resucitó por tu pecado y te ofrece vida eterna. Esa es mi respuesta, si es el sábado o el domingo, ¿me explico? Que si podemos jugar con los huevitos creo que hoy se juega con, hoy se abre no sé si los mexicanos, colombianos ya adoptaron otra vez la gringuesa como la Navidad, ¿no? Que todos los latinos adoptamos las fiestas gringas. Ya también se ponen huevos de gallina o de pavo real, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya también se juega, ¿sabes? Y mucha gente dice, no, vato, y está bien que juegue con mis niños a los huevitos, a que encuentren huevitos de pavo reales, etcétera, etcétera. Le digo, Jesús vino al mundo para darle salvación, para ofrecerles vida eterna. ¿Saben eso? Están celebrando eso y como algo divertido se ponen a buscar huevos en el patio. Está bien, tranquilos, no pasa nada. Pero si el énfasis es encontrar los huevitos del patio y no se habla de la resurrección y no se entiende que están celebrando, ahí sí hay un problema. Ahí sí estás confundido. Es como la Navidad. O sea, si no se entiende que la Navidad está celebrando el nacimiento de Jesús y es más énfasis en, no sé, en la fiesta o la tomadera o lo que sea, pues hay una confusión. Entonces, lo importante es lo importante, señores. Mucha gente se la pasa la vida discutiendo cosas que no son importantes. Yo no discuto mucho con mi esposa. Casi no. ¿Por qué? Pues porque casi todas las órdenes que me dan no son importantes. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? ¿Qué hace lo otro? Está bien, no hay problema. No es importante, pero que hablamos de la resurrección de Cristo, es importante. Es importante. Entonces, este día quiero confirmar, quiero demostrarte evidencia. Y repito, en la evidencia tú debes de considerarla. Y quiero que tengan esta mentalidad, porque recuerda, cuando tú enfrentas al mundo y hablas de tu fe, si no la puedes defender, los bullies te van a acabar. Aquel que dice, no, esas son fantasías y los libros escritos por humano y cómo sabes que hay evidencia, cómo sabes que es verdad y qué inocente eres. Tienes que poder defender tu fe. Por eso es que te educas estos domingos, para que puedas defender tu fe. Yo puedo hablar de algunas cosas con mucha autoridad porque me he educado a un nivel que la mayoría de la gente no lo hace. Y puedo conversar con alguien que está bien educado porque estamos hablando de cosas que sabemos, muy pocas cosas. Puedo hablar muy bien puedo hablar como experto de multinivel, puedo hablar como experto de la psoriasis en la piel, puedo hablar como experto de la Biblia, de la palabra de Dios. No es que lo sepas todo, pero puedes hablar como experto, puedes tener una conversación con alguien que sabe de lo que está hablando y puedes distinguir entre alguien que solamente está, repito, superficialmente educado. Tú tienes que dedicarle tiempo a defender tu fe, ¿eh? Porque allá afuera está lleno de bullies y tienes que enseñarle a tu hijo a defender su fe. Tienes que enseñar a tus hijos por qué la resurrección es verdad y no nada más cree en la resurrección, ¿no? Tienes que enseñarle por qué, porque van a enfrentar a otros niños que estás tan loco. Y si son débiles en su conocimiento, es lo que pasa con todo, es lo que pasa con el multinivel. O sea, el ignorante lo vuelven a convencer de que es mejor idea ser empleado 40 años o tener un negocio tradicional, ¿cierto o no? Entonces, tienes que poder respaldar tu fe y aquellas cosas que crees que son verdad, asegúrate que sean verdad primero, edúcate al respecto y defiéndelo cuando tengas que, sin armar alboroto, sin ir a buscar pleito, ¿no? Entonces, la resurrección es estos temas.
claves, claves. Por eso es que es tan importante respaldarla. Pero esta es la muestra de la resurrección. Le preguntan a un experto en una ocasión, dice, ¿tú me puedes dar muestra y de evidencia de la resurrección de Cristo? Es más, ¿me puedes dar muestra y evidencia de que Cristo existió? ¿O de que sanó un ciego, etcétera? Entonces, la respuesta es que si tú te pones a pensar y te detienes a pensar, nadie puede aquí, si X persona. ¿Quién se acuerda del caso del O.J. Simpson? ¿Quién se acuerda del caso en la corte de O.J. Simpson? O.J. Simpson supuestamente mató a la esposa, hizo un desastre, lo correteó la policía por 3, 4 horas, le encontraron el cuchillo, las huellas digitales, el tiempo, todo era, pero en un tecnicismo, encontró un abogado que encontró un tecnicismo que no valieron que no le permitieron meter la evidencia del guante que usó. No sé si se acuerdan que aquellos que es un caso en donde todo estaba ahí, todo, el cuchillo, el ADN, el tiempo, la persona. Lo único que faltaba era la foto del celular porque todavía los celulares no existían. Pero ya estaba todo, tenían toda la evidencia, pero hubo una falta que creo que metieron a destiempo el guante que usó para acribillar a la mujer. No lo metieron a tiempo, lo metieron por otro lado, lo que sea. ¿Y qué sucedió? Que el abogado, en un tecnicismo, liberaron a O.J. Simpson, pero todo el mundo, todo el planeta Tierra que vio eso, dice, no manches, o sea, tenían todo, pero por un tecnicismo lo dejaron libre. Muy bien. El punto aquí es que, a- a- eh, ¿quién aquí cree que O.J. Simpson fue culpable de los que se acuerdan de eso? Yo creo que si le preguntas a 100 de 100 personas, 100 te dicen que todos estamos de acuerdo que fue culpable, porque todo estaba ahí, ¿no? Entonces vamos a suponer que tú, si recuerdas ese caso, vamos a suponer que tú estés de acuerdo conmigo. Tenían todo, el ADN, el cuchillo, el tiempo, se escondió, casi, o sea, tenían todo. Pero tú estuviste ahí. Mm, qué interesante. Pero ¿por qué crees? ¿Por qué crees que es verdad si no estuviste ni yo estuve ahí? Todos los días en las cortes encontramos gente inocente y culpable. ¿Por qué? Por la evidencia. No estuvimos ahí, pero la evidencia. Entonces, una persona educada, escuchen esto es bien importante. Una persona razonable y una persona con relativa inteligencia entiende que yo no puedo probar la evidencia de Jesús porque no estuve ahí, pero puedo probar la evidencia de que si Jesús existió y puedo tomar una decisión inteligente y razonable basado en la evidencia presentada. No estuve ahí. Y tú estuviste ahí cuando Edith, no sé, se puso a cocinar mole y no le puso el chocolate mi abuelita. Y tú estuviste ahí, y tú estuviste ahí. Dice, no, pero la evidencia al probar el mole es que no le puso chocolate abuelita. Le puso chocolate del tío Nacho. La evidencia. Entonces, cuando tú hablas de la resurrección o hablas de Cristo, tienes que tener una mentalidad de abogado, de juez. La evidencia es suficiente para razonablemente. El versículo, y lo puedes ver en los cuatro evangelios, la resurrección es un tema angular, está en todos los cuatro, pero este es Mateo capítulo 27, versículos 44, 45, 55, del cual les lee, de la absoluta, infalible y súper valiosa Biblia del siglo XXI para niños. ¿Ok? Eh, entonces, la evidencia. Sí. Bueno, pero oye, yo soy extremo, ¿verdad? Digo que soy bien extremoso. Tengo la Biblia de los niños de la cual les enseño a ustedes y tengo el otro extremo, ¿no? Y tengo The Evidence Bible. Vean nomás el grosor de esto. Y aquí te da todos los datos, estadísticas, fechas. Esta es una Biblia que le llamamos
es la Biblia para defender tu fe. Esta es la Biblia en donde tienes la evidencia afuera de la Biblia, etcétera, de la historia. Entonces, este es el otro extremo. Entonces, yo me voy a los dos extremos, ¿no? Eh, entonces, regresando al tema, eso, Biblia portavoz, ya están enseñando sus Biblias, felicidades. Un día de estos enséñenme sus Biblias. Y espero que no sean de esas de adornos en tu casa. Sí, exacto, la abres, la subrayas. Señor Lobato, ¿y es correcto rayar la Biblia? Claro, subrayas cualquier libro que estás estudiando. No, pero es que es sagrada, es sagrada, sagrado es el conocimiento, tranquilo. En fin, entonces, quiero que cuando, y repito, cuando tú, una de las discusiones más nefastas y más inapropiadas y más inútiles es cuando tú no estuviste ahí. ¿Quién ha peleado con su esposa o con su esposo? Pero tú no estuviste ahí. Tú no sabes si eso es verdad. ¿Quién ha peleado sobre? Tú no sabes si eso es verdad. Levanten la mano todos, no vacilen, o sea, no cuenten. ¿Y tú estuviste ahí? Me dice mi esposa. ¿Y tú estuviste ahí? No, pero, o sea, ¿cómo va el dicho, Jaime, este que me contaste tú? Si huele a qué y sabe a qué, probablemente es qué. ¿Cómo es, Jaime? ¿Cómo es? Es que no me acuerdo yo. No sé, no me lo sé yo. Ay, Jaime, no me dijiste si huele a pasto, se ve como pasto y sabe a pasto, Es probablemente es qué. pasto. Pasto, exacto, es lo que me dijiste, ¿no? Oye, Jaime, la versión cristiana, la versión cristiana. Entonces, el punto aquí es de que, ¿cuántas veces hemos discutido con gente y el argumento es, pero tú no estuviste ahí, tú no lo viste con tus propios ojos, ¿cierto o no? Y es válido. Entonces, cuando tú estás haciendo esos argumentos, lo que tienes que hacer es ponerte el sombrero de juez, de abogado y decir, no estuve ahí, pero evaluemos la evidencia. Evaluemos la evidencia, la hora, el lugar, la gente alrededor, los testimonios, los testigos. Cuando vas a la corte, ¿no hay todo eso? Es lo que hacen, ¿cierto? Te dan la fecha, te dan el lugar, te dan el arma con que lo mató, los testigos, este le vio, aquel estuvo, analizan, ¿cierto o no? Y después de todo ese análisis, tú llegas a una conclusión. ¿Saben por qué la gente no cree en la resurrección? Porque no han hecho ese trabajo. Por eso no la creen. La conversación se reduce a una conversación infantil. Es que tú no estuviste ahí, que es la conversación más infantil que puede darte un ateo o alguien no creyente. Es que tú no estuviste ahí, no te consta. O no me consta, como tampoco estuve en el asesinato de O.J. Simpson, como tampoco estoy todos los días en la corte cuando están juzgando criminales de inocentes. ¿En qué están basando todos esos juicios? ¿En qué están basando toda esa información? ¿En qué están basando todo? En la evidencia. En la evidencia, señores y señores. Una vez me robaron en una oficina, nosotros tenemos una oficina grandota y teníamos un chorro de televisiones digitales en un segundo piso. Y un día la policía me llaman, dice, te vaciaron la oficina. Todas las televisiones digitales le robaron, robaron muebles, robaron todo. Y teníamos cámaras de seguridad. Era un edificio con cámaras de seguridad. ¿Y qué fue lo primero que dije? Imagínate que yo diga, ay, no le creo. No le creo que me robaron. ¿Quién estaría de acuerdo conmigo? Oye, ¿quién ha tenido un argumento que presentas evidencia y aún así te dicen no te creo? Y le estás embarrando la evidencia en la cara y aún así te dicen no te creo. ¿Alguien ha tenido esa experiencia y dices, no manches, o sea, qué necedad? Pero hay gente que el orgullo le dice, no te creo y le estás embarrando. Entonces agarro y le digo, pues vamos a ver el video, ¿no? ¿Cierto? La evidencia, ¿cuál es la evidencia de que me robaron? Ya no hay televisiones digitales. Está rota. Entraron por una pared, por cierto. Entraron por una pared. ¿Es evidencia eso o no? Pero ¿qué otra evidencia es muy valiosa? La cámara, el video. Y por medio del video, no lo van a creer, mano. Vimos a un joven que estaba en el negocio. Sabíamos que era un trabajo interno, ¿eh? Porque quién iba a saber y todo quién iba a saber por dónde hacer el hoyo. O sea, se veía que era un trabajo interno. Y el video sacó al joven. Y yo conocí al joven y estimaba al joven. Y era joven con unos amigos. Y lo teníamos en video.
¿Precisaba yo estar ahí físicamente o es suficiente con el video? ¿Quién está de acuerdo que con el video es suficiente? Pues yo no estuve ahí, pero el video. Y de hecho, les voy a ser sincero, lo perdonamos. El policía dije, ¿qué quieres que lo metamos? Creo que era menor de edad, o sea, era un chachito que iba a nuestras reuniones de ACN. Y dijo, mira, no, no lo metas. eh, o sea, no estoy seguro cuál es el camino ahí. Yo no tenía la sabiduría que tengo hoy. Hoy sí sé cuál es el camino con un joven así, pero en esa época no lo sabía. Entonces, el punto aquí es de que tenía la evidencia. Entonces, vamos a ver la evidencia. Entonces, quiero que tengas esta cabeza de juez, de abogado, de un ser inteligente, que no nada más niega a lo idiota, como le digo yo, que, "Ey, es que no estuviste ahí". Pues no, pero tengo la cabeza para ver la evidencia, testimonios, testigos, historia, fechas, lugares. Si tengo todo esto, tengo que llegar a una conclusión razonable, ¿sí o no? Ahora, ¿creen que soy el primero que estudia la evidencia de la resurrección? ¿Creen que soy el primero que se le ocurre esta brillante idea? Pues no. Entonces, cuando alguien no cree en la resurrección, tendría que estar diciendo que todos los que creemos somos una bola de ignorantes, fanáticos, que creemos a lo bruto. Tendría que estar diciendo que todos, sin excepción, somos ellos, ¿cierto? Pero cuando yo le presentaría el libro que les dije, el caso de Cristo, este abogado, y todos los datos de la historia, y le presento toda la evidencia, él tiene que llegar a una conclusión. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera quieren escuchar. Cuando tú no quieres creer, ni siquiera quieres escuchar. ¿Y por qué no quieres creer? Porque tu pecado te separa. ¿Y qué quiere decir esto? Que no quieres dejarlo, no quieres soltarlo, no quieres revelarlo. Quieres y estás viviendo en la oscuridad y la luz te asusta. Y yo lo entiendo. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Yo tuve el corazón duro. Y yo mismo les digo que yo tenía traumas de niñez de la religión. Y yo fui a una escuela de josefinos donde yo vi a los hermanos hacer cosas que caen en maldad, o sea, que caen en maldad. Y luego nos hacían ir a la, hoy le llamo servicio, ¿no? Pero nos hacían ir a la misa antes de comer y nosotros éramos jóvenes haciendo ese ejercicio. Lo último que queríamos es estar 1 hora y media en misa antes de comer y nos obligaban a ir a misa antes de comer. Entonces, claramente yo traía trauma cuando me hablaban de Jesús y me hablaban y yo lo confundía con religión. O sea, yo creía cuando hablaban de Jesús, mi cabeza automáticamente pensaba, híncate y párate, híncate y párate, y repite 20 veces, y ve y confesa a otro humano que ni te conoce, y todas estas cosas, era lo que yo entendía. Nunca me detuve a preguntarme, ¿y esto es verdad? ¿Y esto es mentira? ¿Y hay evidencia? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué surgió esto? Nunca, hasta que un día me envenené con agua contaminada y me dije, oye, se me va a acabar la vida. Y si yo me equivoco, pues yo he escuchado de algo que se llama infierno, no sé tú. Y otra vez, es otra palabra que asusta a la mayoría, porque confronta con una realidad posible que es muy desagradable. Jesús habló del infierno alrededor de 20 veces y casi nadie quiere escuchar eso, porque quieres ir a la iglesia a que te hablen bonito, a que te motiven. Lo último que quieres es que te digan, pórtate bien para no ser castigado. Y por cierto, Dios no envía al infierno, esa es otra conversión para otro día que se las doy con gusto. Tú te envías solito al infierno. Él te da todas las salidas para no acabar ahí, pero tú no las tomas. Y esta es una de esas conversaciones, no la tomas. Entonces, él no puede evitar que tú vayas a donde tú quieres ir, pero tú sí puedes evitarlo. Y Él te ofrece opción. Un Dios que no te da la opción de amarlo, no es amor. Si mi esposa me obliga a amarla, no es amor. Si yo la obligo a amarme, no es amor. Es esclavitud. Entonces Dios nos da la opción de amarlo, nos da la opción de ir al cielo o al infierno.
Nos da la opción de estudiar o no estudiar. Nos da la opción de hacer ejercicio o no hacer ejercicio. Nos da la opción de escoger gente saludable a nuestro alrededor o escoger gente tóxica. Nos da la opción. Tú y yo tenemos el poder de salvar nuestras vidas. Él nos ofrece la salvación. Tú y yo la elegimos o la rechazamos. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Hablando ya de todo esto, yo te voy a mostrar alguna evidencia y tú evalúala y tú haz tu tarea. Estaba hablando creo que con Erika Gómez, si bien recuerdo, pero es lo mismo que les digo a todos. No crean una sola palabra de Alfonso Lobato. No le crean. Alfonso Lobato es como cualquier otro, pero no le crean a Alfonso Lobato. Si él dice algo, ve y valídalo. Haz tu tarea. Estúdialo. Ve si es verdad. Si Alfonso Lobato te dice que Jaime González es alto, guapo, inteligente y fuerte, no le crean, no le crean. Ve y valídalo. Ve si es verdad. Haz un poquito de tarea, por Dios. Estaba hablando con Ana Karina, ¿no? De algunas cosas y le dije, Ana Karina, te sugiero este camino. Pero no me creas, ve y valídalo. Y ve si eso tiene, si tiene respaldo. Y hablo con todos ustedes de diferentes maneras. Y yo siempre les digo, no me crees, haz la tarea. Tómate el tiempo porque es importante. Es importante. Es importante. Y no hay nada más importante que tu paz en este mundo, tu gozo en este mundo, tu libertad en este mundo. El delincuente en la cruz ya fue al último segundo, ya no tuvo paz ni libertad en esta tierra. Ya la tuvo al lado del Señor. Pero a quién quien tiene todavía vida, ¿a quién le gustaría tenerla en el tiempo que le queda? Entre más mejor, ¿no? Entre más tiempo tengas esa paz y libertad, mejor. Entonces, ¿cuál es la evidencia de la resurrección? Porque este grupo tiene que tener tanta convicción en la resurrección que le da, que lo empodera de hablar de Jesús, que lo empodera de defender su fe, que lo empodera de acercarse y repito, tener esta relación íntima con un Dios que de otra manera no podrías tener. Jesús es el único camino. Yo veo mucha gente que habla de Dios y le digo, ¿y cómo puedes tú tener una relación con Dios si no tienes una relación con Jesús? No, no es posible. Dios es perfecto, jamás va a tolerar estar enfrente de ti y de mí si no hay un mediador. No, no puede, es incoherente, va en contra de la propia definición de Dios es perfección, es luz total, es amor total. Tú y yo no lo tenemos. No podemos estar conectados con Él por medio de Jesús. Él ve a Jesús, ya no ve tu pecado, ya no te ve tanto, ya no te ve tu suciedad. Tenemos el pecado, tenemos a Jesús. Y eso hace que sea único. Y la gente que no quiere creer en Jesús, dice, no, pero yo me comunico con Dios por medio del universo y las estrellas y los hongos alucinógenos. Pues puedes tener tus experiencias ahí que tú quieras, pero un Dios perfecto por definición no tiene ninguna conexión contigo y conmigo, ¿eh? Ninguna, cero. Entonces, no hay conversación al respecto, por sentido común. Pero si llega alguien y dice, tú eres culpable, pero yo tomo tu culpa y ahora entra en la relación con Dios, ahora sí puedes hablar con Dios, porque Él, su Hijo, es el que ve Dios y tomó el pecado y ahora a ti te ve limpio, ya no te ve con esta suciedad, ya no está sucio. Y es bien difícil de entender este concepto, pero cuando lo entiendes es muy poderoso porque te das cuenta que es verdad. Aparte de la evidencia, aquí les va. Entonces, terminemos con evidencia física. Ya les quería dar el mensaje, pero si tienes lo que te he compartido, tú puedes defender tu fe. Y lo importante aquí es tener un poquito de datos, de estadística, para que puedas entenderlo. Entonces, primero que nada, evidencia de que Jesús, de la resurrección de Jesús, y creo que puse algunas con doble S y unas con doble R y una con S, pero está difícil la palabra resurrección, ¿eh? No es una palabra facilita. Primero, testimonio de las mujeres. Les cuento esto. En la época de Jesús, el testimonio de las mujeres no tenía valor. O sea, nadie en esa época
nadie creía lo que las mujeres decían. La mujer era subestándar, estaba en un nivel muy bajo y, no, y un testimonio de una mujer en algo importante no lo creían, no le daban validez. El hecho de que en esta ocasión se cuenta que los primeros que vieron la tumba vacía fueron mujeres, habla de lo extremoso que era el mensaje. En cualquier otra cosa que hubieran dicho mujeres en esa época, no lo iban a creer. No tenían esa cultura de creer lo que decían las mujeres. Pero en el caso de Jesús, se fue al extremo. Dijo, la voy a poner dificilísima que la crean. Las primeras personas que van a hablar de que ya no estaba ya Jesús en la tumba van a ser mujeres. De tal manera que si esto hubiera sido un evento de mentira, nunca hubiera pasado de que, ay, lo dijo una mujer. Ni le hagan caso. Nunca hubiera pasado de eso. Nunca nadie hubiera ido a checar lo que dijeron las mujeres. Nunca. Porque no era la cultura. Entonces, en Lucas 24, 1, 5 nos dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres, no los hombres, las mujeres fueron al sepulcro. Llevando las especias aromáticas que habían preparado, encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, que eran ángeles. Asustadas postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? El testimonio de mujeres es evidencia porque no tenía validez y nadie lo hubiera creído. El hecho de que fueron mujeres las primeras que vieron a Jesús es como que nunca hubiera pasado de ahí, si fuera mentira. Nunca hubiera pasado de ahí. La tumba vacía es evidencia. El ángel en Mateo 28, 5, 6 dice, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. O sea, si llega, no sé, Roger Chapela y dice, me voy a morir y a los 3 días ando de vuelta en la fiesta con ustedes y lo hace, ¿quién lo empieza a seguir? Pero grueso, ¿cierto? Entonces, la gente que se muere y que tiene experiencias de muda no lo predice, no dice, no, mañana me voy a accidentar en un carro, me voy a morir, voy a durar 2 horas muerto y voy a resucitar. No dicen eso, ¿verdad? Entonces es importante que abudes de la evidencia. Jesús, no nada más Jesús, Isaías lo dijo. O sea, miles de años antes lo dije. La profecía, que creo que lo tengo aquí, la profecía, el que gente estaba hablando de la resurrección antes de que sucediera. ¿Quién empieza si estás en un jurado, empiezas a escuchar que gente antes de que sucediera lo estaba diciendo? Entonces aquí dice, ¿no? Vengan a ver el lugar en que lo pusieron. Las invitó a eso. Entonces, es la tumba vacía. Nunca nadie encontró el cuerpo de Jesús. Nadie. Nunca han encontrado el cuerpo de, no sé, de reyes y de Tutankamén y de momias y de todo, ¿cierto? La tumba vacía. Escucha esto, si fuera mentira que la tumba estaba vacía, es bien fácil para los fariseos e inclusive para los mismos romanos para evitar el dolor de cabeza del pueblo, hubiera sido bien fácil poner el cuerpo. Ya se acabó. Si yo estoy en la corte y estoy argumentando que Jesús no es quien dice que es, lo único que tengo que hacer es proveer el cuerpo. ¿Por qué iba yo a esconder? No tiene sentido. Si yo probé el cuerpo, ya está muerto. Miren, aquí está. Esta bola de locos dicen que no hay cuerpo. Aquí está. Le hacemos pruebas de ADN, lo que sea. Entonces, la tumba vacía pudo haber sido refutada facilísimo si no fuera verdad. Pudo haber rapidísimo hubiera sido. Escucha, si tú eres el gobernante, lo último, y si eres fariseo, etcétera, lo último que quieres es un alboroto mayor porque el que dijo que resucitó, resucitó, ¿cierto o no? Lo tratas de acabar lo más rápido posible. Recuerden, ustedes son el jurado. Ahorita están sentados en la silla de jurado, escuchando estas palabras y están tomando evaluación, están tomando nota. Ok, es verdad, hubieran prohibido el cuerpo. Alguien hubiera buscado el cuerpo,
Si se lo hubieran robado, hubieran ido tras esos amigos lo más rápido posible. O sea, la tumba vacía, el hecho de que nadie en la historia argumentó que encontraron el cuerpo, ¿a quién le parece evidencia poderosa? Nadie, no hay nadie en la historia que haya dicho yo encontré el cuerpo de Jesús. O alguien que haya revelado, que haya dicho no, yo me lo robé, o lo que sea. Entonces, la tumba vacía es un fuerte argumento. Vamos a seguir. ¿Qué tal? Aquí hay otra evidencia de la tumba vacía, ¿no? Espérate, George, no, deja de moverle. La tumba vacía. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, aquí ya se los dije, aquí. En Lucas también 27, 24, 6 y 7 dice, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. No vaciles. ¿A quién has conocido que diga, me voy a morir mañana y en 3 días estoy de vuelta con ustedes? O sea, ¿quién puede predecir aquí su muerte, por Dios? Y todavía llevarlo al siguiente nivel. No nada más predecir su muerte, sino que además decirte lo que va a seguir después de su propia muerte. Dime si no te revienta el cerebro eso. Y nadie refuta, nadie dice, escucha esto. Ahorita te voy a enseñar, creo que Isaías. Venían diciendo esta profecía desde miles de años antes. Es como decir es como predecir cómo va a morir, no sé, cualquiera de nosotros, pero lo vienen diciendo generaciones anteriores y latinan. ¿Quién aquí empieza a creer ya? No manches, o sea, imagínate, Alicia va a morir de esta manera y esto es lo que va a suceder y lo vienen diciendo Alicia, tus abuelos, tatarabuelos, postabuelos, ¿tú te imaginas eso? ¿Quién empieza a creer cuando empiezas a escuchar que vienen diciéndolo de generaciones atrás y sucede? Y nadie refuta que sucede. Porque otra vez, si no fuera verdad, alguien hubiera dicho, no, no se cumplió. Mentiras, en algún lado habría una evidencia, alguien, el otro abogado, el abogado en contra decía, mira, aquí hay evidencia que dice que no iba a resucitar al tercer día, dice que iba a resucitar al quinto y resucitó en el tercero. Ah, falsedad. No, ni siquiera eso hay. Aquí te va otra. Aparición después de resucitado. Entonces, no nada más, fíjate, no nada más se reveló en la tumba, no nada más las mujeres dieron testimonio que no tenían credibilidad, pero aparte, apareció y hay documentación de cerca, escucha, se le apareció cerca de 400 personas. Pero vamos a hablar de unos casos específicos. Entonces dice, en Mateo 28:8 dice, así que las mujeres, las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, dijo Jesús. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allí me verán. ¡Wow! Aparición. ¿Quién aquí, si se le aparece su abuelo muerto, le da un infarto al corazón? O sea, señores, la aparición. Era para que estas mujeres cayeran muertas del infarto ahí y no pasa más, o sea, no pasa más. Pero no fueron las únicas y eso es lo increíble. Entonces yo estoy en la corte dándote esta evidencia y te digo, pero ellas no fueron las únicas. Espérate, hay más, te estoy diciendo, cerca de 400 casos documentados de la aparición de Cristo después de muerto. Y alguna dices, no, es que no se murió, estaba dormido. Ay, no manches, venía castigado, venía latigado, venía totalmente deshidratado, venía desangrado. Aparte le encajaron una lanza. Los romanos eran expertos en matar. O sea, ¿de verdad crees que eh, se desmayó por 3 días? Y por 3 días seguía desangrándose, seguía. O sea, es totalmente ridículo el argumento. Si piensas en el escenario que no murió, que estaba dormido, que estaba en un estado de shock o lo que sea, ¿no? Fíjate, en Juan 20, 14, 18 dice, apenas dijo esto.
Volvió la mirada, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que él era él, que era él. Jesús dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ay, 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 George, otra vez me borraste la máquina. Es que cambié aquí. Ok. Señor, si ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba del huerto, el huerto le dijo, Señor, si es usted se lo ha llevado, si usted se lo ha llevado, dígame a dónde lo ha puesto y yo iré por él. María dijo a Jesús, ella se volvió y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me detengas porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelve a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, y que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor. Exclamaba y les contaba lo que Él les había dicho. No, pues está re bueno esto. Ahora ya no sé cómo regresar al otro. Espérense tantito. Ok, continuemos. A ver si puedo cambiar el formato aquí. Ok, en Hechos 1:3, después de padecer la muerte, se presentó, fíjate, después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Ahora, aquí hay una evidencia que les voy a compartir que a mí me revienta el cerebro, porque no lo había pensado hasta que estuve haciendo este estudio, pero es verdad. El cambio de actitud de los discípulos. Escucha esto. Los discípulos, antes de que Jesús resucitara y se les apareciera, eran un montón de cobardes. Todo el tiempo estaban cuestionando, todo el tiempo estaban dudando. Si tú ves la historia y las conversaciones con los discípulos, eran un montón de cobardes. ¿Quién tiene equipos que son como los discípulos antes de resucitados? Un montón de cobardes. Quién tiene en su grupo? El punto aquí es de que eran un montón de cobardes, todo el tiempo dudaban, todo el tiempo cuestionaban, no entendían nada. ¿Quién sabe eso de los discípulos? Los discípulos no eran muy brillantes, por cierto, ¿eh? Eran tipos normales. Los reclutaron en el centro comercial, ¿me explico? O sea, no crean que eran seres, wow, super, no, no eran seres. De hecho, antes de de resucitar, de verdad, si tuve las conversaciones, no eran conversaciones, siempre eran conversaciones de que, ay, y no te entendemos nada. ¿Quién ha leído las conversaciones de las palabras? Ay, Jesús, ¿y me puedes explicar qué quiere decir la semilla del sembrador? No manches, está más clara que el agua y no la entienden. Entonces, si tú te pones a leer las conversaciones, yo sé, algún pastor a lo mejor me quiere refutar, pero yo lo que leo es que no eran muy brillantes los discípulos, no entendían nada, siempre estaban cuestionando, siempre estaban dudando. En general, ¿eh? Todos, desde Pedro hasta... El Pedro tampoco era muy brillante, puedo argumentar eso bastante claro. El punto aquí es de que después de la resurrección se empoderaron. No manches, dieron su vida. ¡Wow! Entonces, ¿tú te imaginas agarrar a toda la bola de cobardes que tenemos y de repente un suceso, algo sucede y ahora todos empoderados y sin miedo? Eso no sucede en la vida real. Fíjate lo que dice en Hechos 4:31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Cómo es que una bola de cobardes ya no tiene miedo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ese cambio de actitud? Yo no lo veo. O sea, llega gente a la cumbre cobarde y sale de la cumbre y les dura la valentía una semana. ¿Quién conoce a alguien? No, les dura un día, una semana, un mes y luego se me vuelven a cobardar y a esconder. ¿Cierto o no? ¿Ustedes se imaginan?
que vayan a una cumbre de repente, ahora sí, entrego mi vida y hago que me insulten por la causa. Nadie tiene ese nivel de valentía. Pero después de la resurrección, los discípulos sí. ¿Qué causó? Tú eres el jurado, tú tienes que estar, tú estás escuchando el juicio, tú estás escuchando la evidencia. ¿Qué hace que hombres cobardes, faltos de entendimiento, no muy inteligentes basados en la evidencia, qué hace que ahora están dispuestos a sacrificarlo todo y dieron su vida? ¿Qué sucedió? La aparición de Jesús. Eso fue lo que sucedió, que dijeron, ahora sí estamos ante el Dios de dioses, ahora sí estamos ante la verdad absoluta y ahora sí sabemos que lo que dijo es verdad y ahora sí sabemos que si morimos por él tenemos vida eterna y ahora sí sabemos que todo lo que nos dijo es verdad. Eso es lo que sucedió. ¿Hay alguna otra explicación, miembros del jurado? ¿Hay alguna otra explicación, miembros del jurado, para que haya este cambio de actitud? Y esto es historia. Por cierto, estoy mencionando la Biblia, pero te digo una cosa, tú puedes ir a libros fuera de la Biblia y hay evidencia de la vida de Jesús, hay evidencia de todo de estos actos. Continuemos con más evidencia, miembros del jurado, síganme escuchando. Fundación de la iglesia. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron en la iglesia unas 3,000 personas. En Hechos 2:41 nos dice eso. Entonces, antes de la resurrección, eran una bola de desarrapados, eran 12 locos ahí andando en su rollo. Pero después de la resurrección se organizan, empiezan a visitar y a compartir y a organizar a la gente. ¿Por qué hacer ese sacrificio por una mentira? ¿Por qué hacer eso por algo? Es más, ya se murió. ¿Quién aquí, con todo respeto, pero a quién aquí se murió alguien cercano y continúa su vida la siguiente semana y ya se lo olvidó? Y es alguien cercano, ¿eh? No cambias tu vida después de que se muere alguien cercano a ti y no empiezas a organizar a todo mundo bajo la causa de alguien cercano a ti. Tú sigues con tu vida. Y era más seguro para los discípulos el esconderse y olvidarse de Jesús porque los estaban persiguiendo. A Jesús lo crucificaron. ¿Qué es que les iban a hacer a ellos si los encontraban? Miembros del jurado, estén conmigo, concéntrense, concéntrense. ¿Qué? Si crucificaron a Jesús por lo que decía, ¿qué iba a pasar con los que decían lo mismo? ¿No era más fácil esconderse? Los mataban. Claro, y no era más fácil ver si sabes que te van a matar como a Jesús y lo viste y sabes la humillación y el dolor. ¿No era más fácil para ti esconderte y olvidarte y no volver a sacar la cabeza con este tema? Ya se murió. Entonces, organizar, ahora Bere, no nada más no sacas el tema, sino que te empoderas, pasas de cobarde a valiente, ya no te importa tanto tu vida, porque ya la entregaste a Jesús, y empiezas a organizar a otras personas. ¡Wow! ¿Quién hace eso? ¿Por alguien que no resucitó o que de verdad, o sea, te cambió totalmente la manera de ser? Continuemos con un poco más de evidencia, porque algunos de ustedes todavía tienen cara de escépticos. En Isaías 53 se cumplió como lo dije, con la profecía. Entonces, tu abuelo y tatarabuelo y tatarabuelo y tatarabuelo y 20 generaciones antes que tú, dicen cómo vas a morir. No manches. Pero el Señor quiso que en Isaías 53:10 decía, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Pero pregunta, no sé cuántos años antes Isaías dijo esto, pero estoy seguro que fueron quizás que cientos, si no miles. Cientos, voy a decir cientos. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Pregunta, ¿fue quebrantado Jesús y sufrió? Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de los pecados, pregunta, ¿fue lo que profesó y lo que dijo Jesús que venía para el perdón de los pecados? Verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor.
¡Wow! Imagínate que alguien venga a decir cómo vas a pasarla tú, pero cientos de años antes de tu existencia. La vida eterna. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Repite, Buda no te ofrece vida eterna. No sé, Mohammed no te ofrece vida eterna. Algunos de ellos hablan no sé, reencarnaciones y cosas así. No hay ninguna evidencia de eso. Si tú me pones enfrente de un jurado y me hablas de reencarnación y me hablas de, no sé, de qué cosas, me tienes que mostrar evidencia. Pero si a mí me puedes mostrar que Francisco Salinas, antes de ser Francisco Salinas, era un perro y ahora, porque fue un buen perro, se convirtió en un ser humano, a lo mejor creo, pero me tienes que mostrar evidencia, ¿cierto? Si Andrés Hermano fue antes, no sé, una jirafa, pues tengo que saberlo, ¿no? Tú eres el jurado. Tienes las fechas, tienes el lugar, tienes los testigos, tienes el comportamiento que va de acorde a una resurrección. Repito, cambios de comportamientos, vidas que se entregaron. Pero aparte tienes personas como yo, que hemos cambiado nuestra vida a razón de esta creencia. Hemos dejado de hacer cosas que hacíamos en nuestra naturaleza de maldad y que ya no las hacemos. ¿Quién ha visto conversiones en las cárceles de asesinos que ahora se convierten en pastores? ¿Quién ha visto alcohólicos dejar de tomar? ¿Quién ha visto padres que estaban arruinando sus casas por enojones y que Jesús los cambió y ahora son personas agradables? Oye, Al, Dime. yo pongo un ejemplo que no, digo, sí va ligado con la resurrección, obviamente, desde el punto de vista católico. Las hostias consagradas que el sacerdote a la hora de consagrarlas tiene duda, que se han convertido en la carne y que les han hecho análisis y que inclusive tienen vida propia las hostias. O sea, qué mayor comprobación para todos aquellos que tienen que ver para creer. Inclusive el vino consagrado y que se crea sangre. Y a la hora que le hacen los análisis y lees lo que dicen, te vas de Pues, espalda. pero otra vez, ¿no? O sea, si yo estoy en la corte, quiero ver esa evidencia. Yo quiero ver ese análisis. Y eso es lo que hemos proveído el día de hoy, señores y señoras. Entonces, quería compartir con ustedes este día tan especial porque la Semana Santa y la gente anda en Acapulco y en las playas y te digo una cosa, el mundo te roba la verdad. Porque si el mundo te aleja de la verdad, te tiene en su esclavitud. El mundo No, no, el mundo te va a robar, te va a robar este tiempo. El mundo te va a mantener ocupado, te va a mantener distraído, te va a mantener. Porque lo último que quiere el enemigo es seres pensantes que por voluntad propia amen a Jesús y lo sigan. Es lo último que quiere el enemigo. Y va a hacer todo lo posible para que tú no seas uno de esos locos que se pone la camiseta. Pero no a lo loco y no por fanatismo y no imponiendo, sino con razonamiento, con amor verdadero, con ejemplo de vida, diciéndote que Jesús vino al mundo, entregó su vida para que tú y yo seamos libres de pecado ante Dios, podamos tener una relación con Él, podamos sentir por medio del Espíritu Santo esta convicción de nuestro pecado y podamos fortalecer los frutos del Espíritu, incluyendo autocontrol, incluyendo perseverancia, incluyendo bondad, incluyendo amor, y que se puedan reflejar estos frutos en vidas transformadas, pero no por mitos o por creencias que se pasaron de generación en generación o por rutinas, sino por verdadero entendimiento
de que Jesús vino al mundo con un propósito muy claro. Tomar tu pecado y el mío, sufrir como tú y literalmente sufrir como un humano, de manera que tú y yo pudiéramos conectar con Él y entender que tú y yo no pasaríamos por lo que Él pasó. Él lo hizo por amor. Difícilmente alguien aquí se incomodaría por amor por alguien más. Jesús no se incomodó. Jesús entregó su vida. Es otro nivel. Y no la entregó nada más en un instante. Pasó por todo el proceso. Largo dolor físico, emocional, mental, humillación máxima. ¿Por ti? ¿Lo mereces, Vicky? ¿Lo mereces tú, Jorge? ¿Lo merezco yo? Claro que no lo merezco. Yo no merezco que tú seas escupida, humillada, latillada. Yo no merezco que tú, por mi culpa, hagas eso. Entonces, este tema de Jesús, la mayoría de la gente ni siquiera quiere escucharlo porque el mundo les está mandando un mensaje de que vive tu vida, hazlo a tu manera. No necesitas esos amigos fanáticos que ni siquiera razonan por qué, que no entienden que lo que rige el mundo es las estrellas y sus pensamientos son muy superficiales. Y para ser justos, señores y señoras, la mayoría de los mismos cristianos no pueden defender su fe porque no le dedican el tiempo para aprender. Saben más de fútbol que de su fe. Una vez que te educas, una vez que te muestran evidencia, ahora tú, miembro del juzgado, miembros del juzgado, ¿se llama? ¿Miembros del juzgado? Miembros del jurado, dice juzgado, gracias. Le leí los libros a Berenice, le leí los labios. Miembros del jurado, después de la evidencia, incluyendo los cambios en tu propia vida de comportamiento. ¿Es verdad la resurrección? ¿No será cómico la persona que la cuestiona? Cuando yo escucho a alguien que cuestiona la resurrección, se me hace inocente. Pero tengo que saber que no ha visto la evidencia que yo he visto, para ser justo. No ha visto la evidencia. Ante la evidencia, ¿qué crees tú? Porque si tú crees, Jesús dice que tendrás vida eterna. Tómale foto a esto. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Se refiere a la vida eterna. La pregunta con la que los dejo, miembros del jurado, es ahora su decisión. ¿Creen en la resurrección o creen que son fantasías de fanáticos que no tienen otra cosa que hacer? Ustedes deciden. Muchas gracias, Alan. Muchas Gracias, señor gracias. Lobato. Buenos días a Gracias, todos. Al. Gracias, Al. Saludos a todos. Gracias, Gracias. bendiciones. Bye. Felices Saludos, Pascuas. Al. Gracias. Gracias. Gracias, bendiciones.